Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Jukah, la número 39 del ciclo anual de lectura de la Torá. Bien, está escrito, habló Hashem a Moche y a Aarón, diciendo, este es el decreto de la Torá, este es el Jok de la Torá, es un mandamiento de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto y que no haya sido puesto sobre ella algún yugo. La vaca bermeja o la pará adumá o la vaca roja es la misma, ¿sí? Es señalada con estos tres nombres diferentes. Bien, las cenizas de la pará adumá enseñan a nuestros sabios que purifican a un hijo de Israel, que en ese caso estaría tamé o estaría impuro. Mientras vuelve impuro o vuelve tamé a todo el que se involucra en la preparación, ¿sí? Dado que esto también desafía la lógica, desafía nuestro entendimiento humano, la Torá presenta el tema con las palabras, este es el Jok, este es el decreto de la Torá, como está escrito en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 19, versículo 2. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar la misma, el mandamiento, como una ordenanza divina. Entonces, enseña el Midrash que no obstante Jukim no son leyes sin razón, más bien su lógica es divina y los más grandes de entre nuestro pueblo pudieron comprender algunas de ellas, es decir, no pudieron comprender todas las ordenanzas, todas las misbot o todos los decretos. Así, la racionalidad tras las leyes de la pará adumá le fue divinamente revelada a Moche Rabenu. Mucha atención con lo que acabo de comentar. La racionalidad tras las leyes, tras los mandamientos, los decretos, tras los de la pará adumá, le fue divinamente revelada a Moche Rabenu. Por otra parte, tenemos que el rey Salomón, quien investigó las razones tras las misbot y encontró aplicaciones para todas, manifestó que esta misma para él era de carácter incomprensible. Salomón descubrió por qué para las bestias el chojet, el que faena ritualmente, debe cortar la tráquea y el esófago, mientras para las aves cortando solo uno de estos órganos basta. Y los peces no necesitan ser ritualmente sacrificados de manera absoluta. No obstante, Salomón confesó, yo pensé que alcanzaría sabiduría, pero ella, el entendimiento de esta misma de pará adumá, está lejos de mí. Está escrito en el libro de Eclesiastés, Coelé, capítulo 7, versículo 23. Para entender, veamos el alcance y profundidad del conocimiento del sabio Salomón. Está escrito en el libro de Melahim, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y Dios dio a Salomón muchísima sabiduría y entendimiento y amplitud de conocimiento, como la arena que está a la orilla del mar. Imaginémonos
la profundidad de la sabiduría del conocimiento que Hashem le otorgó a Salomón. Este versículo implica que la sabiduría de Salomón era equivalente a la de él solo a la sabiduría colectiva, a la de todo el pueblo de Israel, que eran tantos como la arena a la orilla del mar. La capacidad de su intelecto era superior a aquella de toda otra persona. Era un hombre sabio. Y por consiguiente, Salomón podía entender lo que estaba en la mente aún de cada persona. Por eso, su juicio, consecuentemente, era verdadero en casos donde los hechos eran oscuros. Él tenía esa capacidad de comprensión. Salomón fue competente en todas las ciencias, enseñan nuestros sabios, y sobrepasaba a todos sus antepasados. Por ejemplo, el conocimiento respecto de los animales de la creación fue más grande que aquel que Hashem le había dado a Adán, quien había nombrado a cada especie de acuerdo con las características esenciales de la creación. Su entendimiento de Salomón en cuanto a la astronomía sobrepasó al conocimiento que tenía Abraham Avinu, quien fue un maestro de aquella ciencia en aquella época. Su pericia en asuntos de Estado excedió a aquella de José, el hijo de Jacob. Él mismo, un hábil legislador. Él fue también un mejor lingüista que José. José hablaba 70 lenguas y Salomón fue mucho mejor que José. Salomón eclipsó a los reyes y naciones de su tiempo en todas las ramas de la ciencia, a pesar de que los reyes egipcios estaban orgullosos de su conocimiento, aún de la astrología, que maneja los astros, los cuales también fueron creados por nuestro Dios Altísimo. La sabiduría de Torá de Salomón era grande, era inmensa, sobrepasaba aquella de la generación entera del desierto. ¿Por qué? Porque esa generación entera del desierto fue conocida como la generación del conocimiento. Y el conocimiento y la sabiduría de Salomón superaba al conocimiento y la sabiduría de aquella generación del desierto. Salomón sabía detalles, profundidad de Torá que incluso Moshe Rabenu no conocía. Atentos también con esto. Se conocía como la generación del conocimiento y Salomón sabía, comprendía, entendía detalles de la Torá que incluso Moshe no conocía. Pero la racionalidad tras las leyes de la Paradumá le fue divinamente revelada a Moshe. La grandeza de Salomón en Torá es evidente en los 3 libros de los que él fue autor con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, que fueron el libro de Eclesiastés, Coelé, Misle, el Shir Hachirim, el Cantar de los Cantares. Todos ellos fueron incluidos en el Tanakh y también se le acredita a Salomón que él compuso algunos de los Teilín, de los Salmos. Bien, cuán profunda, pues,
es esta misma de la pará Adumá, de la vaca roja. Si Salomón, el más sabio de todos los hombres en aquella época, declaró: yo la estudié y me esforcé por entenderla, pero ella está fuera de mi alcance. En verdad, aún aquellas misbó de la Torá, que son Juquín, su verdadero significado está por lejos más allá del intelecto humano. Y hasta aquí, en estas primeras exposiciones de estas palabras de nuestros sabios, ya tendríamos algo para resumir, algo para concluir, algo para aprender, algo para exponer. Esta primera parte vamos a tenerla muy en cuenta, tanto esta como las otras partes que vienen en el estudio de esta parashá, para sacar nuestras conclusiones y darnos cuenta qué aprendimos de esta parashá. Esto lo vamos a hacer al final del estudio para que tengamos todos una buena participación. Bien, a continuación nos encontramos con otro de los grandes misterios de la Torá. La Torá tiene muchos misterios y debemos de pedirle a nuestro Creador que nos ayude para entender, para comprender todos estos misterios de la Torá. Está escrito que habrán cosas que el Eterno no nos revelará en esta edad presente, aún ni a Salomón, aún ni a Moshe Rabenu. Pero con la venida de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, que aspiramos que sea pronto y en nuestros días, Él nos revelará cosas que aún nosotros no hayamos entendido. Bien. Uno de los grandes misterios de la Torá que vamos a exponer en estos próximos minutos es acerca de la falta de agua en repetidas ocasiones para el pueblo de Israel. Al llegar a Cádiz, el pueblo se quedó sin agua, todo el pueblo de Israel. Y nuevamente protestan a Moshe y a Aarón. Los dos líderes se dirigen a la tienda del encuentro y allí Hashem les dice que lleven la vara, el bastón, y le hablen a la roca, y el agua brotará. Tenemos escrito en la Torá, capítulo 20, versículos 9 al 13. Y tomó Moshe el cayado, la vara, que estaba ante Hashem como le ordenó, y reunieron Moshe y Aarón a la comunidad frente a la roca. Les dijo: escuchen ahora, rebeldes, ¿de esta roca hemos de extraer para ustedes agua? Preguntó. Y levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su cayado, con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia. Y bebieron la congregación y sus animales. Dio Hashem a Moshe y a Aarón: puesto que no han creído en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por ello no traerán, no conducirán esta comunidad a la tierra a que les di. Estas son las aguas de la contienda donde contendieron los hijos de Israel contra Hashem, y él fue santificado por mérito de ellos. El comportamiento posterior de Moshe, enseñan nuestros sabios, fue catalogado como un comportamiento extraordinario. Él toma el bastón, la vara, Aarón y Moshe reúnen al pueblo. Luego Moshe dice:
escuchen, rebeldes. Podemos hacer que brote agua de esta roca. Luego Moche alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón. Este fue el comportamiento que les costó a ambos, tanto a Moche como a Aarón, la oportunidad de guiar al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida. Pero vamos a tener más adelante diferentes opiniones de nuestros sabios acerca de Job, de este mandamiento. ¿Por qué? Porque fue algo que Hachel le dio a Aarón y a Moche, un Job que ellos debían de cumplir. Vamos a ver diferentes opiniones. Cada vez que estudiamos estos temas, estas parachas, aprendemos algo nuevo, aprendemos cosas diferentes. Entonces, enseñan a nuestros sabios que por no haber confiado lo suficiente en mí, dice Hashem, para que yo manifestara mi santidad ante los hijos de Israel, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Así está escrito, así leímos anteriormente. Los comentaristas no están de acuerdo acerca de cuál aspecto del comportamiento de Moche estuvo mal. Su enojo, el acto de golpear la roca en vez de hablarle, implicar que eran Aarón y él y no Dios quienes hacían brotar agua de la roca. Al final, dicen nuestros sabios, Moche no pecó ni fue castigado. Simplemente actuó como lo hizo casi 40 años antes, cuando Hashem le dijo que golpeara la roca. Y así demostró que aunque él era el líder indicado para el pueblo de Israel que había sido esclavo en Egipto, no era el líder para sus hijos, que habían nacido en libertad y conquistarían la tierra prometida. Después de todo, Moche había estado ya 2 veces en una situación igual, en una situación similar. Luego de salir del Mar Rojo, el pueblo había caminado durante 3 días sin encontrar agua. O sea, no era una sola ocasión en la cual le había faltado agua al pueblo de Israel. Luego encontraron agua, pero esta era amarga. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Protestó de nuevo. Hashem le mostró a Moche cómo volver el agua dulce. Al llegar el pueblo de Israel a Refidim, nuevamente el pueblo no tenía agua para beber y vuelve nuevamente otra protesta. Desesperado, Moche Rabenu le dijo a Hashem, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? Pacientemente, Hashem le indica lo que debe hacer a Moche y el agua brota nuevamente de la roca. Moche, por lo tanto, había superado con éxito 2 desafíos similares en el pasado. ¿Por qué en esta tercera ocasión perdió el control emocional? Fíjense que nuestros sabios enseñan por qué en esta tercera ocasión perdió el control emocional. Aquí nos habla acerca de las emociones que tanto daño nos hacen si no las sabemos controlar, para bien o para mal. ¿Qué fue diferente? La respuesta está explícita en el texto, pero de una manera tan discreta que no logramos entender
toda su importancia. Aquí está. En el primer mes, toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el pueblo se estableció en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Inmediatamente después leemos cómo la comunidad no tenía agua y se produjo un amotinamiento contra Moche y Aarón. Esto se había vuelto casi que una costumbre de que el pueblo de Israel se quejara contra Moche y Aarón, sus líderes, pero realmente eran negando su fe, porque se estaban quejando directamente, era contra nuestro Creador. Un pasaje del Talmud explica que fue mérito de Miriam que los hijos de Israel tuvieran un pozo de agua que milagrosamente los acompañara a lo largo de sus viajes por todo el desierto, buscando la tierra prometida. Cuando murió Miriam, el agua cesó. Esta interpretación lee la secuencia de acontecimientos de una forma simple, pero también de una forma sobrenatural. Miriam murió, entonces no había agua. De esto podemos inferir que hasta ese entonces había agua porque Miriam estaba viva, estaba con vida. Entonces podemos deducir que era un milagro en el mérito de Miriam, hermana mayor de Moche Rabén. Sin embargo, hay otra forma de interpretar el pasaje, de una manera natural y psicológica. La conexión entre la muerte de Miriam y los sucesos que acontecieron luego tuvo más que ver con la respuesta de Moche a las quejas de los hijos de Israel que con el pozo milagroso. Esta fue la primera prueba que tuvo que enfrentar como líder del pueblo sin la presencia de su mano derecha, de su hermana Miriam. Recordemos quién era Miriam para Moche. Ella era su hermana mayor, la mayor de todos sus hermanos. Miriam había velado por su destino cuando lo encontró flotando un hilo abajo en una canasta. En la Torá y en los comentarios, en los diferentes libros del judaísmo, notamos que muy poco se habla acerca de la actividad espiritual de Miriam. Lo que nosotros encontramos son escritos, estudios que realizan de una manera independiente los maestros, los rabinos de la Torá, pero en sí, de una manera concienzuda, no encontramos en el Taná, en la Torá, con amplitud, algo que nos lleve a tener un mejor conocimiento acerca de lo que fue realmente la vida de Miriam, el mérito que tuvo ella en la historia del pueblo de Israel. Bien, Miriam, ella tuvo la claridad mental y la audacia para hablar con la hija del faraón y acordar que el niño fuera cuidado por una mujer judía, es decir, por la misma madre de Moche, en este caso, Jochebed. Sin Miriam, Moche podría haber crecido sin saber quién era ni a qué pueblo pertenecía. Está claro que ella, Miriam, jugó un papel protagónico en la vida tanto de Moche Rabeno como en la vida de todo el pueblo de Israel. Miriam es una figura secundaria durante gran parte de la historia del pueblo judío.
La encontramos guiando el canto de las mujeres en el Mar Rojo, por ejemplo, por lo cual es claro que, al igual que Aarón, jugaba un papel principal e importante en la búsqueda de la primera redención del pueblo de Israel. Comenzamos a entender cuánto significaba Miriam para Moche cuando en un fragmento bastante oscuro del relato, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moche a causa de la mujer cusita con la que él se había casado. Moche, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. No sabemos con plena exactitud cuál era la cuestión, pero sí sabemos que Miriam contrajo lepra por esta situación. Aarón acudió de una manera impotente a Moche y le pidió que interviniera en su nombre ante Hashem, lo que él hizo con elocuencia, con plegarias más cortas que se hayan conocido a través de la historia. Y estas 5 palabras son: por favor, Hashem, cúrala ahora. Con solo estas 5 palabras fue curada nuevamente Miriam a causa de la intervención de su hermano Moche y a causa de la misericordia de nuestro Creador. Solo en la parashá de esta semana comenzamos a comprender el sentido de su influencia, y esto solo por deducción. Por primera vez, Moche enfrenta una prueba sin ella, sin Miriam, y por primera vez pierde el control emocional frente al pueblo. Este es uno de los efectos del duelo, y aquellos que los han padecido suelen decir que la pérdida de un hermano es más difícil de sobrellevar que la pérdida de un padre. La pérdida de un padre es parte del orden natural de la vida. La pérdida de un hermano puede ser menos esperada y puede ser a la vez mucho más desconcertante. Miriam no era cualquier hermana. Moche le debía a ella su relación con su familia biológica, así como también su identidad como uno de los hijos de Israel. A veces pensamos que el liderazgo es una tarea solitaria, pero al mismo tiempo ningún líder puede sobrevivir solo. Yitro le dijo esto a Moche muchos años antes. Al verlo guiar al pueblo le dijo: así quedarán completamente agotados tú y toda esa gente que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Un líder necesita 3 tipos de apoyo. Un alma. Cuando decimos apoyo, es prácticamente aliados. Y estos aliados deben de ser aquellos que peleen a su lado. ¿De qué forma? De una forma o de una manera espiritual. Un equipo al cual poder delegar funciones. Un alma o almas gemelas en quienes poder confiar sus dudas y sus temores, que escuchen sin otra intención que brindar apoyo
con su presencia y que brinden el valor, confianza y la resiliencia para continuar. Enseña uno de los sabios de Israel que al haber conocido a través de amistades personales a muchos líderes de muchos campos, podía con certeza asumir que es falso que las personas en posiciones de alto liderazgo son poco sensibles. La mayoría de las que conozco no lo son, dice este sabio de la Torá. A menudo son altamente vulnerables. Pueden sufrir de grandes dudas e incertidumbres. Saben que un líder debe elegir con frecuencia entre dos males. Y nunca se sabe de antemano cómo resultará la decisión tomada. A los líderes les puede herir la crítica y la traición de aquellos a quienes consideraban sus estudiantes, sus talmidim, sus amigos, porque son líderes. No suelen muchas veces mostrar signos de debilidad ante la gente. Estos líderes deben proyectar una certeza y confianza que a veces no sienten. La cruda verdad es que no es posible experimentar las recompensas y el gozo del liderazgo sin experimentar también su dolor. Los líderes necesitan confidentes, personas que te digan aquello que no quieres escuchar y que no puedes escuchar de nadie más. Personas en las que se puede confiar sin que las revelaciones se vuelquen hacia el espacio laboral. A un confidente le importa más la persona que los problemas en sí. Te levanta el espíritu cuando hace falta y te trae gentilmente a la realidad cuando estás en peligro de autocomplacerte. Casi todas las personas que conocemos con experiencias difíciles de liderazgo se han apoyado en un confidente para poder seguir, para poder avanzar. Maimónides, Ramban, el gran sabio de la Torá, en su comentario a la Misná, cuenta esto como uno de los 4 tipos de amistad. Lo llama la amistad de confianza, el Javer Javitajón, y la describe como el hecho de tener a alguien en quien uno confía absolutamente y con quien uno puede ser completamente abierto y vulnerable, sin ocultar las buenas ni las malas noticias, sabiendo que la otra persona no tomará ventaja de las confidencias compartidas, ni las compartirá con otros. Una lectura detenida de este famoso episodio en el contexto de la niñez de Moche sugiere que Miriam era su amiga de confianza, que Miriam era su confidente, la fuente de su estabilidad emocional, y que cuando ella ya no estuvo allí, él no pudo lidiar con la crisis como lo había hecho hasta ese entonces. Aquellos que son una fuente de fortaleza para otros necesitan su propia fuente de fortaleza. La Torá
es explícita en decirnos qué tan a menudo esa fuente de fortaleza para Moche era Hachén. Pero aún él necesitaba de un milagro, pero necesitaba también de un amigo humano. Y parece, por lo que podemos inferir, que se trataba de Miriam, una líder en sí misma. Ella también era una de las fuentes de fortaleza para su hermano. Aún los mejores no pueden liderar solos. Volviendo al tema de la roca, de la cual extrajo agua Moche, enseñan nuestros sabios que era una roca célebre. Los sabios enseñan que Dios había creado una roca que él utilizó a menudo como fuente de aguas milagrosas. Esta era la roca que el ángel le reveló, era la misma roca que el ángel le reveló a Agar cuando su hijo Ismael estaba muriendo de sed, como está escrito en el libro de Berechí, Génesis capítulo 21, de versículo 19, y de la cual a Moche se le ordenó sacar agua casi 40 años antes, como expresa el libro de Shemó, Éxodo capítulo 17, versículo 6. Y esta misma roca había acompañado al pueblo en sus travesías mientras Miriam estaba viva. Pero a su muerte dejó de dar agua y quedó oculta. Rambán y todos los exegetas lidian con la cuestión de definir exactamente la naturaleza del pecado de Moche y de Aarón. Y en el curso de sus comentarios, Rambán declara: este asunto es uno de los grandes secretos ocultos en los misterios de la Torá. Es decir, no tenemos la explicación apropiada para lo que ocurrió cuando Moche recibió la orden de Hachén de golpear la roca. Hemos, en el transcurso de los años, compartido diferentes temas acerca de este misterio de la Torá. Y hoy no es algo nuevo, seguimos compartiendo más y más acerca de este tema. Rachi, otro comentarista francés de la Torá, opina que ellos, tanto Aarón como Moche, pecaron al golpear la roca en vez de hablarle como se les había ordenado. Rambán, en su introducción al tratado de Abod, afirma que Moche pecó al enojarse y al amonestar al pueblo insatisfecho diciendo: escuchen ahora, rebeldes, como expresa el versículo 10. Este pecado de enojo se agravó porque el pueblo asumió que todo lo que Moche decía era reflejo de la voluntad de Dios. Y si Moche estaba enojado con ellos, entonces Dios debía estarlo también. No obstante, afirma Rambán, no hallamos en todo el capítulo que el pueblo haya provocado el enojo de Dios. Otro sabio, Rabenu Hananel, a cuya opinión se adhiere Rambán, sostiene que las palabras claves se encuentran en la pregunta retórica de Moche: de esta roca hemos de extraer para ustedes agua. Esto es así porque la pregunta implicaba que Moche y Aarón tenían el poder de sacar el agua. Moche debió haber dicho:
habrá de extraer Hachén agua. Y ello explicaría por qué Dios dijo que Moche y Aarón no habían santificado su nombre. Otra aplicación, Arbanel, concuerda con Rach en cuanto a que la causa inmediata del castigo fue que Moche golpeó la roca, aunque sostiene que operaba una causa subyacente. Moche y Aarón habían errado antes, mas Hachén no les había seguido rendir cuentas, sino hasta después de este pecado. Aarón había participado en la fabricación del becerro de oro, lo que había sido una tragedia de carácter nacional. En tanto que Moche había enviado a los espías cuyo falso informe redundó en 40 años de deambular por el desierto y la muerte de toda una generación. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros tomamos nuestro concepto de una manera de acuerdo a lo que está escrito textualmente, deberíamos poder poner el dedo de la acusación sobre Moche Rabenu. Leamos. Dice, tanto que Moche había enviado a los espías, o sea, quien inició este pecado fue Moche Rabenu, porque él fue quien envió a los espías cuyo falso informe redundó en 40 años de deambular por el desierto y la muerte de toda una generación. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Me están entendiendo, cierto? Podríamos acusar a Moche Rabenu de una forma directa de la muerte de toda una generación de los hijos de Israel en el desierto. Por ello, habría resultado injusto que la nación no entrase a guerra de Israel y solo lo hiciesen Moche y Aarón. En consecuencia, cuando cometieron un pecado que merecía cierto castigo, Dios optó por privarlos de la entrada a Jerez Israel como el resto de su generación. El Midrash Tanhumá cita una opinión prácticamente igual, semejante. La falencia exhibida por Moche y Aarón en la expresión ante sus ojos, como está escrito en el versículo 8 de Barín de Números, implicando que Moche debía haber hablado a la roca de manera tal que el pueblo viera algo en vez de solo saberlo. De manera semejante, en la trascendental teofanía de la revelación en Sinaí, los sabios dicen que la nación vio lo que normalmente se escucha. Está escrito en el libro de Shemot, capítulo 20, versículo 15. Es decir, que su entendimiento de semejante experiencia trascendió los límites normales de la naturaleza física del ser humano. Asimismo, en este caso Dios quería que Israel, que sus hijos vieran, en otras palabras, que adquirieran un conocimiento incontrovertible de que Dios provee a las personas con todo lo que necesitan para llevar a cabo su voluntad. Y si hubieran llegado a tal nivel de percepción, las barreras que se interponen en la senda de la fe habrían sido demolidas y la nación habría sido capaz de elevarse a otros niveles mucho mayores espiritualmente.
En efecto, el agua sí afloró de la roca, pero Moche no logró imbuirlos de esta percepción. Bien, amados, en esta parashá nos encontramos también con la muerte de dos grandes de la historia del pueblo de Israel. El día 1 de Ab, en el 40º año de la travesía de Israel en el desierto, a la edad de 123 años, Aarón falleció y fue sucedido por su hijo Elazar. Mas antes de morir, Aarón tuvo la satisfacción de ver a Elazar vestido con las vestimentas de Cohen Gadol, viendo como un gran padre es sucedido por un gran hijo. Prácticamente enseñan nuestros sabios que Aarón murió entonces por muerte, por beso de Dios, por así decirlo, lo que significa que su alma se unió con la santidad de la Shekinah, la presencia divina. Y el Talmud describe esto como la más sublime manera de morir, asemejándola a sacar un cabello de la leche, significando que el alma deja el cuerpo sin que éste oponga resistencia. Así murió Aarón. Sus sabios explican que mientras más las personas pecan en la vida y crean un lazo entre su alma y los placeres de este mundo, más se les dificulta dejar esta existencia física. Y respecto a aquellos que se han apegado del todo a lo físico. Para estas personas de la estatura de Moche y Aarón, cuyas almas permanecieron tan puras como cuando arribaron a este mundo, no hay esfuerzo, no hay remordimiento, no hay dolor cuando el alma se reúne con su origen divino. Rambam conjetura que después de que Aarón realizó el servicio vespertino final en el tabernáculo y mientras aún estaba vestido con las vestimentas de Cohen Gadol, Moche lo mandó llamar a la montaña y por medio del cambio de vestimenta transfirió la potestad de su cargo de Cohen Gadol a su hijo Elazar. Aarón fue llorado por todos, tanto hombres como mujeres, debido a que luchaba incesantemente por la paz, por el shalom, y se entregaba totalmente para crear armonía entre adversarios y armonía en el matrimonio, entre marido y mujer. En contraste con ello, de que el pueblo de Israel lloró por la muerte de Aarón, tanto hombres como mujeres, en contraste con esto, Moche Rabenu no fue llorado de una manera universal. Está escrito en el libro de Barín, capítulo 34, versículo 8. Debido a que su responsabilidad, la responsabilidad de Moche, era juzgar y en la gran mayoría de las ocasiones amonestar al pueblo de Israel, lo que habla que el amor de algunos por él, por Moche, no fuese de una manera intensa.
Está escrito. Y el pueblo, los hijos de Israel, hablaron contra Dios y contra Moche. ¿Por qué? Es decir, hablaron contra Dios y riñeron contra Moche diciendo: ¿por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Pusieron todos los rostros, es decir, a Dios y a Moche en un mismo nivel. Por eso fueron enviadas entre ellos serpientes, que los quemaron como fuego, y el fuego entró en sus cuerpos y cayeron muertos. Este fue el pozo del cual el Señor dijo a Moche: juntad al pueblo. Este pozo nunca los dejó a los hijos de Israel. Cabe preguntar cómo podían todos extraer agua de él. Enseñan nuestros sabios que salía en 12 corrientes y un canal salía en cada dirección. Y cuando los hijos de Israel acampaban y requerían agua, acostumbraban permanecer junto al pozo y recitar un cántico. Así también cantaron alabanzas. Todo lo que dijeron en su alabanza, lo que decían en sus alabanzas era verdad. De esto aprendemos que si uno quiere poner en movimiento los poderes espirituales, los poderes celestiales, ya sea por acción o por palabras, no produce efecto si esa acción o esa palabra no es como debe ser. Es decir, a veces no sabemos cómo dirigirnos a nuestro Creador. A veces no ponemos toda la fe necesaria para que nuestros rezos sean escuchados. Lo hacemos quizás a veces de una manera incoherente, en el lugar menos indicado, a la hora menos apropiada, y lo hacemos sin emuná. Esto es lo que nos revelan nuestros sabios. Si toda la gente va a la sinagoga, a la bequenese, a la casa de estudio, para influir sobre los poderes de arriba, pero pocos saben cómo hacerlo. Hashem, Dios, está cerca de todos aquellos que saben cómo invocarlo y poner poderes en movimiento en la manera apropiada. Pero él, Hashem, no está cerca de aquellos que no saben cómo invocarlo. Así, los hijos de Israel hablaron aquí palabras de verdad como para poner en movimiento este pozo, y antes de que ellos lo hicieran, no se movería. Y así mismo ocurre con magos que hacen que las malas especies les sirvan. Si ellos no emplean las fórmulas exactas para extraerlas, ellas no se moverían, tampoco darían resultados. Los magos, como vamos a estudiar en la próxima parachá que lleva nombre Balak. Amados, ya para terminar, todo aquel que sabe cómo efectuar la ceremonia correcta y recitar las palabras apropiadas, puede ciertamente influir sobre nuestro santo bendito es. Si es así, cabe preguntar cuál es la superioridad de los justos que conocen la raíz del asunto y pueden concentrar su alma, su cuerpo y su espíritu
y aún su pensamiento más que aquellos otros que no lo saben. La verdad es que aquellos que no conocen la base de la ceremonia y la efectúan solamente como un asunto de rutina, traen sobre ellos mismos una influencia de detrás de las espaldas del santo bendito es, que solo se llama providencia. Pero aquellos que saben extraen bendiciones del lugar que se llama pensamiento, hasta que seres superiores e inferiores son bendecidos y el nombre del santo bendito es bendecido por ellos. Bienaventurados son aquellos porque Dios está cerca de ellos y está pronto para responderles cuando llaman. Amados, está escrito en el libro de Primera de Reyes, Melachim, capítulo 5, versículo 9. Y Dios, y Caché, dio a Salomón muchísima sabiduría, dice así, muchísima sabiduría y entendimiento, y amplitud de conocimiento, como la arena que está a la orilla del mar. Pero aún esto no le bastó. A Salomón no le fue suficiente para entender la misma de la pará adumá, la vaca roja, la vaca bermeja. Conocimiento que sí le fue otorgado divinamente a Moshe Rabbeinu. Es por eso que no debemos hacernos sabios en ningún momento en nuestra propia opinión. Debemos ser humildes como Moshe Rabbeinu para que la sabiduría divina sea revelada en cada uno de nosotros y podamos ser mejores seres humanos en esta edad presente para alcanzar luego el mundo por venir, el Olam Haba. Que el Eterno, que es bueno, nos permita que así sea por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.